Dicen que el Sopwith Camel no solo se cobraba la vida de los enemigos, sino también la de sus propios pilotos. No era un rumor inventado por supersticiosos. Las cifras lo confirmaban. Más de 300 aviadores británicos habían muerto sin que un solo disparo enemigo tocara su fuselaje. Algunos se estrellaron al despegar, otros se perdieron en espirales imposibles, como si una fuerza invisible los arrastrara hacia el suelo. Los mecánicos hablaban de un par motor incontrolable, los pilotos de un demonio oculto en el timón. Y sin embargo, el alto mando insistía. El Camel era el futuro del aire. Nadie lo comprendía. Nadie lo quería. Hasta que apareció el teniente Arthur Blake. Blake había llegado al Escuadrón 10 en la primavera de 1917, cuando el barro de Flandes se mezclaba con el olor metálico de la guerra. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, no era un hombre de carcajadas fáciles ni de historias de taberna. Observaba, escuchaba y escribía. Llevaba un cuaderno de notas en el que apuntaba detalles mínimos: la vibración del motor, el sonido del viento, el modo en que el Camel parecía respirar cuando se le giraba con suavidad. Mientras los demás lo trataban como a un juguete defectuoso, Blake lo estudiaba como a un ser vivo. Los hangares eran un ecosistema extraño. Entre los motores que rugían sin descanso y el eco de las hélices cortando el aire, se mezclaban supersticiones y medias verdades. Los veteranos decían que los aviones tenían alma, que algunos aceptaban a su piloto y otros lo rechazaban. El Camel, decían, rechazaba a todos. Pero Arthur no lo creía. Había visto algo distinto en los ojos de los mecánicos que lo montaban, una mezcla de miedo y fascinación, como si tocaran algo que no comprendían del todo. Ese contraste lo intrigaba. El Escuadrón 10 se encontraba en una base improvisada, a las afueras de Arras, donde los amaneceres llegaban envueltos en humo. Los hombres dormían poco y hablaban menos. Las bajas eran diarias, y el cielo, ese cielo gris e inabarcable, se había convertido en una tumba abierta. Volar era una sentencia firmada con tinta invisible. Nadie sabía cuándo llegaría el turno. En ese contexto, la idea de subirse a un Camel era poco menos que una locura. Los informes del frente hablaban de pérdidas catastróficas entre los nuevos pilotos. «No es un avión», dijo una noche un veterano. «Es un pozo de aire con hélices». Pero Arthur tenía una mente que no se conformaba con el miedo. En las tardes de mantenimiento, se quedaba solo junto al Camel. Lo rodeaba despacio, rozando con la mano el fuselaje de madera. Sentía las vibraciones que aún persistían después de apagar el motor. Un pulso irregular, casi orgánico. Había crecido entre libros de ingeniería y relatos de aviación, pero lo que percibía en aquel avión iba más allá de la lógica. Anotó una frase que más tarde subrayó 3 veces. El Camel no es torpe, es sensible. Era una afirmación que nadie se atrevería a decir en voz alta, y menos en una base donde cada día moría alguien nuevo. El comandante del escuadrón, un hombre severo y con cicatrices en el alma más que en el rostro, lo observaba con cierta desconfianza. Blake le dijo en una ocasión: «Si sigue mirando ese avión como si fuera una mujer, terminará enamorado y enterrado». Arthur sonrió, pero no respondió. Había algo en el tono de burla del comandante que confirmaba su sospecha. Nadie había intentado comprender al Camel, solo sobrevivir a él. Y en ese descuido, pensó, podía esconderse la clave. Las noches eran frías. El viento se colaba entre las rendijas del hangar, haciendo que los aviones emitieran un sonido casi humano. Algunos decían que era el aire, otros juraban que eran los ecos de los que habían muerto en sus cabinas. Arthur empezó a quedarse más tiempo en el hangar, como si esperara que el Camel le hablara. Lo observaba bajo la luz tenue de una lámpara de queroseno. Los instrumentos del tablero parecían brillar con vida propia. El cuaderno de notas, ya gastado, comenzó a llenarse de observaciones cada vez más extrañas. El timón reacciona como si tuviera voluntad. No responde igual de noche que de día. En los giros prolongados, parece escucharme.
El resto del escuadrón lo veía como un excéntrico. El poeta del camel, lo apodaron. Pero él no se defendía. Había aprendido que en el frente, el silencio era una forma de protección. No se trataba solo de un avión nuevo, se trataba de algo más. Algo que había sido diseñado con una precisión que nadie en su base parecía comprender. Había leído en un informe confidencial que su motor rotativo Clerget generaba una torsión tan brutal que alteraba el equilibrio mismo del vuelo. Pero había algo más en los planos, algo que le llamó la atención. Una sección censurada, donde debía haber notas sobre la sincronización reactiva. Nunca encontró qué significaba. Cada vez que lo observaba, sentía una mezcla de respeto y atracción. El Camel era imperfecto, impredecible, pero también poderoso, y como todo poder en tiempos de guerra, venía acompañado de un precio. Arthur no lo sabía aún, pero pronto descubriría que aquel avión no era solo una máquina, sino un espejo del alma de quien se atrevía a pilotarlo. Y en la última noche, antes de su primer vuelo, cuando el hangar quedó vacío y solo el viento silbaba entre las lonas, Arthur juró haber escuchado algo imposible, un leve susurro que provenía del interior del fuselaje, como una respiración contenida. No se movió, no habló, solo comprendió una cosa: el Camel lo había aceptado. La noticia llegó con el sonido metálico de una campana y el crujir de botas sobre el barro. Era una mañana gris, cargada de ese silencio previo a las malas noticias. Los pilotos del Escuadrón 10 se reunieron frente al hangar principal, con las manos metidas en los bolsillos y los cigarrillos encendidos, buscando calor más que calma. El comandante Foster, un hombre de mirada pétrea y voz sin matices, leyó el comunicado del alto mando sin dramatismos. A partir de hoy, el Sopwith Camel será el caza oficial de nuestras operaciones sobre el frente occidental. Todos los pilotos deberán adaptarse de inmediato. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. El sonido del viento fue la única respuesta. Las protestas comenzaron en susurros, que pronto se transformaron en carcajadas amargas. ¿Nos quieren muertos?, gritó uno. Prefiero enfrentarme a 10 Fokker antes que despegar en ese ataúd volador, dijo otro. Los rumores sobre el Camel habían recorrido todas las bases del continente. Su reputación era un monstruo invisible. Decían que al despegar giraba como un torbellino descontrolado, que bastaba un leve movimiento en falso para que el avión se clavara en el suelo como una lanza. Muchos habían visto caer a compañeros sin un solo disparo enemigo. Los mecánicos lo odiaban por su motor caprichoso, los pilotos por su temperamento traicionero. Arthur Blake, en cambio, escuchaba sin emitir palabra. Mientras los demás buscaban excusas para evitarlo, él lo veía como una oportunidad. Había algo en ese desafío que le resultaba necesario. Desde su llegada a la base, había sentido una desconexión creciente con el resto de los hombres. La guerra los había transformado en sombras idénticas. Bebían lo mismo, maldecían igual, temían de la misma manera. Pero dentro de Arthur existía una necesidad que no entendía del todo, la de descubrir si la frontera entre el hombre y la máquina podía borrarse. Tal vez el Camel, con su comportamiento impredecible, fuera la prueba definitiva. El comandante Foster terminó de hablar y dejó que las palabras cayeran como metralla. Quien no esté dispuesto a pilotarlo, que lo diga ahora. Pero recuerden, los cielos no esperan a los cobardes. Una pausa larga. Nadie se movió. Entonces, sin mirar a nadie, Arthur levantó la mano. Quiero volarlo. El silencio fue inmediato. Algunos rieron, otros lo miraron como si acabara de confesar una locura. Foster lo observó con una mezcla de sorpresa y cálculo. ¿Está seguro, teniente Blake? Podría pedir un modelo más estable. Todavía quedan algunos pups en buen estado. Arthur sostuvo la mirada. No necesito estabilidad, señor. Necesito entenderlo. El comandante lo evaluó por un instante y asintió con un gesto seco. Entonces el Camel será suyo. Dios le ayude.
Esa frase quedó flotando en el aire, como una advertencia disfrazada de bendición. Los demás pilotos lo evitaron el resto del día. En el comedor, los murmullos se extendieron como humo. Ese tipo no va a durar una semana. Dicen que el Camel elige a sus víctimas. O tal vez le guste el riesgo. Arthur fingía no escucharlos, pero en su interior algo vibraba con fuerza. No era valentía. Era una atracción que rozaba la obsesión. Quería sentir cómo respondía ese avión bajo su control. Quería comprobar si era tan indomable como decían. Y, sobre todo, quería descubrir por qué, cuando lo miraba, tenía la sensación de que el Camel lo estaba observando a él. Esa noche, mientras los demás dormían o bebían para olvidar, Arthur regresó al hangar. La lluvia caía fina, constante. El Camel estaba allí, bajo una lona empapada, inmóvil pero imponente. Encendió una lámpara y caminó alrededor del fuselaje. El reflejo del metal mojado parecía moverse, como si respirara. «Mañana te vuelo», murmuró, y en su voz había una mezcla de promesa y desafío. En ese momento, sintió una corriente de aire helado recorrerle la espalda, como si algo dentro del avión hubiera reaccionado a sus palabras. No le dio importancia, o no quiso dársela. Al día siguiente, el hangar amaneció envuelto en niebla. Los mecánicos trabajaban en silencio, ajustando pernos y limpiando hélices. Arthur se acercó a Oldman, el mecánico veterano que había visto más muertes que amaneceres. «Dicen que usted conoce bien este modelo», le dijo. Oldman no levantó la vista. «Lo suficiente para no subirme a uno». Arthur sonrió apenas. «Entonces, enséñeme lo que los demás prefieren no mirar». Oldman lo observó por primera vez, midiendo su tono. «¿Sabe qué es lo que mata a los pilotos, teniente? No es el avión, es la soberbia. Todos quieren dominarlo. Ninguno escucha lo que el motor intenta decirles». Arthur se inclinó hacia él. «¿Y si alguien lo escuchara, qué cree que oiría?» El viejo suspiró. Algo que no debería oír un hombre. Aquel diálogo se le quedó grabado. Durante las horas siguientes, mientras repasaba el manual y estudiaba los planos del Camel, las palabras del mecánico resonaban como un eco. ¿Y si el problema no era el avión, sino la relación que los hombres establecían con él? En la guerra, pensó, las máquinas habían dejado de ser herramientas, se estaban convirtiendo en criaturas. Cada una tenía un carácter, una voluntad oculta que se revelaba solo a quienes sabían mirar más allá de los engranajes. Cuando llegó el anochecer, Foster reunió a los pilotos para asignar misiones. Mañana al amanecer, el teniente Blake realizará el primer vuelo de prueba con el Camel. Si sobrevive, los demás seguirán su ejemplo. Hubo risas nerviosas. Alguien gritó: «Prepárale una cruz con su nombre». Pero Arthur no se inmutó. Su mente ya estaba en el aire, imaginando la sensación del motor rugiendo bajo sus pies, el viento golpeando su rostro, la línea invisible que separa al hombre del abismo. Esa noche, al cerrar su cuaderno, escribió solo una frase: «Hay máquinas que matan por error, y otras que eligen a quién salvar». No sabía aún en qué categoría caía el Camel, pero al amanecer lo descubriría. Y el cielo, como un animal dormido, ya parecía prepararse para su despertar. Esa noche, el viento golpeaba los ventanales del barracón como si quisiera entrar. La guerra se sentía incluso cuando el frente estaba lejos. Un murmullo constante, una respiración enferma que nunca se apagaba. Arthur Blake permanecía despierto, con la manta hasta el pecho y los ojos abiertos hacia la oscuridad. Sobre su regazo, los informes del Sopwith Camel se desplegaban como un mapa del desastre. Accidentes en serie, pérdidas inexplicables, maniobras que terminaban en fuego. Los márgenes de las hojas estaban llenos de notas desesperadas de otros pilotos. Imposible girar a la izquierda sin entrar en barrena. El motor reacciona con retardo. No responde igual al mismo mando 2 veces. Cada línea era una advertencia y cada nombre al pie de página una tumba.
El Camel parecía más un experimento que un arma. Su diseño, decían los informes, era una apuesta por la maniobrabilidad extrema. Pero esa agilidad tenía un precio: inestabilidad total. El motor rotativo generaba un par de torsión tan fuerte que al girar, el avión parecía querer escapar del control humano. Muchos morían antes de comprender qué los había matado. Arthur cerró los ojos. Recordó los rostros que había visto aquella tarde, las bromas de sus compañeros, la voz del comandante Foster repitiendo con frialdad: si sobrevive, los demás seguirán su ejemplo. El pensamiento lo atravesó como una aguja. ¿Y si el verdadero propósito del Camel era eso? ¿Ser volado por uno solo hasta descubrir sus límites o hasta que el piloto muriera en el intento? Giró en su catre, intentando sacarse esa idea de la cabeza, pero el ruido del viento le trajo otro recuerdo: el del Somme, un año antes. Su hermano Edward había muerto allí, en un campo tan lodoso que los cuerpos quedaban atrapados como raíces. Arthur lo había visto por última vez en la estación, riendo, confiado, con el uniforme recién planchado. Le había prometido volver antes del invierno, pero el invierno llegó, y con él, la carta. Caído en acción, decía el encabezado. Nadie explicó cómo. Solo un casco vacío y un sobre sellado. Desde entonces, Arthur llevaba dentro una deuda silenciosa. «No puedo morir igual», se repetía esa noche, como si la frase pudiera protegerlo. Pero el miedo, lejos de desaparecer, se espesaba con cada respiración. Sobre su mesilla, el cuaderno de notas seguía abierto. Entre sus páginas, la frase escrita horas antes parecía brillar con una fuerza inquietante. Hay máquinas que matan por error y otras que eligen a quién salvar. Volvió a leerla. La idea le resultaba absurda, pero en el fondo, parte de él lo creía posible. El Camel no era un avión común. Había algo en su diseño, en su respuesta, que se sentía consciente, no como una mente, sino como una presencia. Tal vez era solo su imaginación, un producto del agotamiento, o tal vez era el precio de volar tan cerca de la muerte. Se levantó. Afuera, la base dormía bajo un cielo sin estrellas. Caminó hasta el hangar, en silencio, con los informes bajo el brazo. Al entrar, el olor a combustible y aceite le resultó reconfortante. Allí, entre sombras, el Camel reposaba cubierto por una lona. Arthur se acercó despacio. La lámpara del techo parpadeaba con cada ráfaga de viento, iluminando apenas el contorno del fuselaje. Por un momento, le pareció ver el reflejo de un rostro en el metal. El suyo, deformado por la curvatura. Se detuvo frente a la hélice. Pasó los dedos sobre la madera y habló en voz baja, casi un susurro. «No me mates, solo quiero entenderte». El sonido de la lona agitándose respondió como un suspiro. Arthur retrocedió un paso. En ese instante, sintió que algo dentro de él se dividía. La parte que aún creía en la razón y la que empezaba a aceptar lo imposible. Era como si el miedo, en lugar de advertirle, lo empujara hacia adelante. Regresó al barracón con las manos temblorosas. Intentó dormir, pero el sueño no llegó. En su mente, las imágenes del Somme se mezclaban con la silueta del Camel bajo la lluvia. Recordó el día en que recibió la noticia de la muerte de Edward y el extraño detalle que nadie supo explicarle: el reloj de su hermano. Recuperado del campo, había quedado detenido a las 06:17, la misma hora en que Arthur había despertado aquella mañana con un presentimiento sin nombre. Desde entonces, no podía evitar pensar que ciertos mecanismos, relojes, motores, corazones, guardaban memorias que no eran humanas. A medianoche, tomó una decisión que no supo si era valentía o desesperación. Abrió el cuaderno y escribió una sola línea, más como una confesión que como una nota. Si dominas lo indomable, el cielo será tuyo. Se quedó mirando esas palabras durante minutos,
sin saber de dónde habían salido. No recordaba haberlas pensado. Era como si alguien las hubiera dictado. Apagó la lámpara, pero el resplandor del queroseno persistió unos segundos sobre las paredes, revelando un detalle que lo hizo contener la respiración. Sobre la hoja abierta justo al lado de su frase, una mancha circular de aceite se había formado como si una gota hubiera caído del techo. Sin embargo, al tocarla, estaba seca. Arthur cerró el cuaderno de golpe. Se tendió boca arriba, con el corazón acelerado. Afuera, el viento se llevó el último eco de la lluvia, y por un instante todo quedó en silencio. En ese silencio creyó oír un murmullo, leve, profundo, que no venía de ningún lugar visible. Era la misma voz que había sentido dentro de su cabeza, repitiendo con calma infinita: el cielo no pertenece a los vivos. Y aunque no quería aceptarlo, una parte de él entendió que al amanecer, cuando se elevara por primera vez en el Camel, ya no volvería a ser el mismo hombre que se había acostado esa noche. El sargento Oldman era de esos hombres que parecían haber nacido dentro de un hangar. Su uniforme estaba tan cubierto de grasa que el color original solo se adivinaba en los bordes del cuello, y sus manos, ennegrecidas por el carbón y el aceite, parecían esculpidas por los motores que tocaba. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Había servido desde los primeros días del Royal Flying Corps y había visto pasar más modelos de aeronaves de los que podía recordar. Algunos los llamaba máquinas, otros criaturas. Aquella mañana, mientras el resto del escuadrón desayunaba en silencio, Arthur lo encontró inclinado sobre el Camel, limpiando el fuselaje con una paciencia casi paternal. Oldman no levantó la vista cuando escuchó sus pasos. «Sabía que vendrías», dijo sin mirarlo. «Los hombres que deciden volar esta cosa siempre vienen antes del amanecer». Arthur se detuvo frente a él, con el rostro pálido por la falta de sueño. «Quiero entenderlo», respondió simplemente. El sargento asintió despacio, como si esperara esas palabras desde hacía tiempo. «El Camel no es peligroso, teniente. Solo castiga a los que no escuchan». Durante un momento, el silencio llenó el hangar. Afuera, el cielo gris filtraba una luz indecisa. Oldman levantó la lona y señaló el fuselaje con una mano firme. «El secreto no está en el motor ni en las alas», dijo. «Está aquí». Golpeó suavemente la madera con los nudillos. «En cómo vibra, en cómo respira. Todos intentan dominarlo, pero este avión no se deja. Si lo obligas, te mata. Si flotas con él, te lleva más alto que cualquier otro». Arthur observó el gesto del sargento, la naturalidad con que trataba al Camel, como si estuviera frente a un ser vivo. «¿Flotar con él?», preguntó, sin comprender del todo. Oldman encendió su pipa y el humo llenó el aire con olor a tabaco barato. «El Camel tiene un motor rotativo. ¿Sabe lo que significa eso? No es como los demás. Mientras el motor gira, el avión entero quiere girar con él. Cuando sube, el par motor lo empuja hacia la derecha, y si no lo anticipas, entras en barrena. Por eso dicen que es impredecible. Pero no lo es, solo sigue su propia lógica. El viejo lo llevó hasta la cabina. Mire el timón. Es más sensible que cualquier otro. Apenas lo toque, el Camel responderá. Pero si se aferra demasiado, si intenta forzarlo, perderá el control. El truco es sentir el momento exacto antes del giro, cuando el rugido del motor cambia de tono. Ahí es cuando el avión le dice qué quiere hacer. Arthur escuchaba con atención, tratando de memorizar cada palabra. No era solo una lección técnica, había algo casi ritual en la forma en que Oldman hablaba. «¿Y si falla?», preguntó finalmente. Oldman soltó una risa seca. «Todos fallan, tarde o temprano. Pero el Camel es distinto. A veces parece advertirlo. Nunca ha sentido que una máquina le habla antes de romperse. Un sonido, una vibración, algo que solo percibe el que sabe escuchar». Arthur asintió. Había sentido eso antes, en otros vuelos. Un presentimiento que no venía de la razón. El sargento apagó la pipa y lo miró a los ojos.
No se equivoque, teniente. Este avión no está hecho para los valientes. Está hecho para los que pueden contener el miedo. La mayoría muere porque intenta imponer su voluntad, pero los pocos que se adaptan, esos sobreviven. Arthur miró el Camel y por primera vez no sintió temor, sino una especie de reverencia. Comprendió que no debía enfrentarlo como enemigo, sino acompañarlo, fluir con su instinto. El avión no necesitaba ser dominado, necesitaba ser comprendido. Oldman colocó una mano sobre el hombro de Arthur. No se lo diga a nadie, pero este modelo tiene algo que los otros no. Cuando lo encendemos, el motor vibra con un ritmo irregular, como si buscara encontrar el suyo. A algunos los acepta, a otros los rechaza. Lo miró con una seriedad casi solemne. Si mañana, al despegar, siente que el avión lo empuja en la dirección contraria, no luche, déjese llevar. Arthur tragó saliva. ¿Y si eso me lleva al suelo? Oldman sonrió con tristeza. Entonces no era su avión. Durante las horas siguientes, trabajaron juntos revisando cada parte del Camel. El sargento le mostró los mecanismos ocultos, los puntos débiles del fuselaje, las señales mínimas del motor antes de un fallo. Pero entre cada instrucción técnica, dejaba caer frases que parecían salidas de otro mundo. No piense que lo controla. No se aferre al miedo. Si lo escucha, sabrá cuándo subir y cuándo descender. Arthur entendió que no se trataba solo de aprender a volar, sino de aprender a confiar en algo que desafiaba toda lógica. Cuando el sol comenzó a asomar entre las nubes, Oldman se limpió las manos con un trapo y dijo: «Ahora márchese, teniente. Duerma si puede. Mañana conocerá al Camel de verdad». Arthur dio un último vistazo al avión. Algo, una sombra, una forma leve, parecía observarlo desde el interior de la cabina. Oldman notó su mirada y murmuró, casi para sí: «Algunos dicen que cada Camel tiene un alma distinta. Yo no lo sé, pero este parece recordar». Arthur no respondió. Se limitó a asentir, sintiendo que la distancia entre lo humano y lo mecánico se hacía cada vez más delgada. Y cuando salió del hangar, el rugido apagado del viento le pareció un eco lejano del motor, como si el avión ya lo estuviera llamando por su nombre. El amanecer llegó sin color. Un manto de nubes bajas cubría la base aérea, y el suelo, empapado por la lluvia nocturna, se hundía bajo las botas de los mecánicos. El aire olía a hierro, a aceite y a algo más, a expectación. Era el día del vuelo de prueba. En el centro del hangar, el Sopwith Camel esperaba como una bestia adormecida, su hélice quieta, su estructura envuelta en una calma engañosa. Arthur Blake lo observó en silencio, con las manos dentro de los guantes de cuero, mientras los hombres alrededor murmuraban que aquel sería su último vuelo. Nadie lo decía abiertamente, pero todos lo pensaban. El comandante Foster dio la orden seca: «Prepárenlo». Y en ese instante, el sonido del motor rotativo comenzó a despertar. Oldman giró la manivela con un empuje firme y el motor Clearjet respondió con un rugido que sacudió el aire. Las aspas de la hélice se convirtieron en un círculo invisible y el Camel empezó a vibrar, no como una máquina, sino como un cuerpo que recupera la vida después del sueño. Arthur subió a la cabina, ajustó las correas del arnés y por un momento el mundo se redujo a ese pequeño espacio de madera, metal y aliento. El tablero temblaba frente a él. Los relojes marcaban valores erráticos por el frío y el timón, sensible como un músculo bajo tensión, parecía anticiparse a sus movimientos. Oldman se acercó, apoyó una mano sobre el fuselaje y gritó por encima del rugido: «Recuerde lo que le dije, teniente. No luche contra él. Déjelo llevarlo». Arthur asintió, aunque no estaba seguro de poder hacerlo. El viento soplaba con fuerza cuando rodó por la pista embarrada. Las ruedas chapoteaban. El Camel avanzaba con dificultad. Por un segundo, sintió que el avión no quería moverse. Tuvo que empujarlo con decisión.
pero sin forzar el timón. La hélice rugió más alto. El barro se levantó en una nube densa y de pronto, el suelo desapareció. El Camel se elevó. No fue un ascenso suave, sino un salto violento, como si el avión hubiera escapado de una jaula. Arthur sintió la torsión del motor tirar de él hacia la derecha. El mundo giró. El horizonte se inclinó y por un instante perdió toda noción del arriba y el abajo. El avión giraba como si una mano invisible lo arrastrara hacia un torbellino. Los controles se endurecieron. El cielo y la tierra se confundieron en una espiral gris. Arthur apretó los dientes. La instrucción más antigua de todo piloto retumbó en su mente. No sueltes el timón. Pero recordó las palabras de Oldman. No luches contra él, flota con él. Respiró. Aflojó la presión de las manos. Y algo cambió. El Camel dejó de resistirse. La vibración del fuselaje se volvió más rítmica, casi armónica. Arthur sintió el empuje del aire como una corriente viva que lo sostenía. Giró el timón con suavidad y el avión respondió. Elegante, dócil, girando en un arco perfecto sobre el campo embarrado. No había resistencia, ni miedo, solo un movimiento continuo entre él y la máquina, como si ambos compartieran un mismo pulso. El rugido del motor cambió de tono, grave y vibrante. Era el sonido que Oldman había descrito, el punto exacto antes del giro perfecto. Arthur sonrió. Elevó el morro y el Camel ascendió, cortando las nubes como una flecha. Por primera vez sintió que el cielo lo aceptaba. No como un invasor, sino como un invitado que había aprendido sus reglas. Desde tierra, los mecánicos miraban con la boca abierta. Nadie esperaba que ese vuelo durara más de un minuto. Pero el Camel subía y giraba con una precisión imposible. El comandante Foster bajó los binoculares y murmuró algo que nadie escuchó. Algunos juraron que el avión parecía moverse solo, anticipándose a cada ráfaga de viento, a cada corriente. Arriba, Arthur se atrevió a más. Probó una picada controlada. El avión respondió sin vacilar. Sintió el aire cortándole la cara, el motor vibrando con fuerza bajo sus pies, y por primera vez no sintió miedo. Era como si el Camel conociera cada intención antes de que él la pensara. Los movimientos eran instintivos, casi telepáticos. No te domino, pensó. Me guías tú. Pero mientras volaba entre las nubes, algo cambió. En el reflejo del parabrisas vio un destello, una forma fugaz, como un rostro proyectado en el vidrio. No era el suyo. No era humano. Se desvaneció en un parpadeo, pero bastó para que el corazón le diera un vuelco. La temperatura en la cabina bajó. El rugido del motor se tornó más grave, como una voz que emergiera desde las entrañas del metal. Arthur quiso pensar que era el viento, pero la sensación era distinta. Una presencia que lo acompañaba, invisible y consciente. El Camel siguió ascendiendo. A través de la neblina, el cielo se abría en una claridad casi irreal. Arthur levantó la vista y por un instante creyó ver una silueta sobre las nubes, enorme y translúcida, como el eco de un dirigible desvanecido. Parpadeó y desapareció. No estaba seguro de lo que había visto, pero supo, con una certeza fría, que no estaba solo allá arriba. Giró el avión para iniciar el descenso. El motor respondió con suavidad. La base apareció bajo él, diminuta y oscura, como una maqueta enlodada. Mientras bajaba, sintió un último impulso del viento, una ráfaga que lo empujó con precisión hacia la pista. Las ruedas tocaron el barro con un golpe seco, y el Camel se deslizó sin volcar. Perfecto. Los mecánicos corrieron hacia él. Foster lo recibió con una mirada incrédula. ¿Cómo demonios lo controló?, preguntó. Arthur se quitó las gafas, con el rostro cubierto de barro y sudor. No lo controlé, respondió con voz baja. Él me llevó. Oldman, a unos metros, lo observaba en silencio. Su expresión no era de sorpresa,
sino de reconocimiento, como si supiera exactamente lo que había ocurrido allá arriba. Esa noche, mientras el hangar volvía a sumirse en oscuridad, Arthur pasó una última vez junto al Camel. Tocó el fuselaje aún tibio. Bajo su mano, el metal pareció vibrar con un pulso leve, como si el avión respirara. Y entonces comprendió. Había cruzado un umbral invisible. Ya no era un hombre que volaba una máquina. Era un hombre al servicio de algo que había despertado en el cielo. El frente occidental se había transformado en un cementerio de acero y humo. En los cielos, las nubes parecían desgarradas por las hélices y los gritos humanos quedaban sofocados por el rugido constante de los motores. Las misiones del Escuadrón 10 comenzaron apenas una semana después del vuelo de prueba. Los Camel fueron desplegados en formación, y con ellos, los temores que nadie se atrevía a confesar. El nombre del avión se había vuelto sinónimo de riesgo, un instrumento letal que no distinguía entre el enemigo y su propio piloto. Pero Arthur Blake, contra toda estadística, seguía con vida. Desde su primer combate, el Camel demostró algo que ningún otro modelo podía igualar: una maniobrabilidad feroz, casi antinatural. Los pilotos alemanes, acostumbrados a los Fokker que dominaban el aire, comenzaron a enfrentarse con un enemigo que parecía moverse en contra de toda lógica. Blake lo descubrió en medio del caos. Una mañana, sobre las líneas de Cambrai, fue atacado por 2 cazas enemigos. En lugar de ascender o girar de forma predecible, dejó que el Camel hiciera lo que quería. Sintió cómo el motor tiraba hacia la derecha y, en lugar de resistir, lo acompañó. El avión se inclinó con violencia, giró sobre su eje y desapareció entre las nubes. Cuando los Fokker pasaron de largo, Arthur emergió detrás de ellos, disparando una ráfaga precisa. Uno cayó envuelto en fuego. El otro, desorientado, huyó. Aquel día comenzó la leyenda. En los informes enemigos, se hablaba de un avión que aparecía y desaparecía entre la niebla como si el cielo lo tragara. Lo apodaron Der Geist, el espectro. Sus compañeros adoptaron el nombre con una mezcla de temor y fascinación. «Ese avión está maldito, pero con él, Blake hace milagros», decían en las trincheras. Los más supersticiosos evitaban tocar su Camel. Otros lo miraban con una mezcla de envidia y sospecha. Había algo en sus vuelos que parecía ir más allá de la destreza humana. Las semanas pasaron y las bajas aumentaron. Los rostros cambiaban cada día. Las risas se apagaban más rápido que los motores. Sin embargo, Arthur regresaba de cada misión con la misma expresión serena, el uniforme cubierto de hollín, los ojos cansados pero intactos. Algunos decían que era suerte, otros que el avión lo protegía. Y aunque Arthur no lo admitía, empezaba a sentirlo también. Había momentos en los que el Camel respondía antes de que él siquiera pensara en moverse. En los combates más desesperados, cuando el cielo se llenaba de fuego y metralla, el avión se inclinaba solo, esquivando proyectiles con una precisión que desafiaba toda física. Oldman era el único que parecía entender lo que ocurría. Después de cada vuelo, esperaba en silencio junto al hangar, con un trapo en una mano y una mirada grave en el rostro. Revisaba cada tornillo, cada válvula, cada ala, como si estuviera curando a un paciente. Arthur lo observaba en silencio. Una noche, mientras el sargento apretaba un perno en la cola del avión, Arthur rompió el silencio. «¿Cree que está maldito, sargento?» Oldman no levantó la vista. «No. Lo que tiene no es una maldición, es memoria». Apoyó la mano en el fuselaje. «Este avión recuerda. Recuerda los errores de los que lo pilotaron antes que usted. Por eso reacciona antes de que los repita». Arthur se quedó mirando el metal brillante bajo la luz del quinqué. «¿Y qué pasa si algún día recuerda algo que yo no hice?» Oldman lo miró entonces, con una expresión que mezclaba respeto y advertencia. «Entonces descubrirá quién lo está volando realmente». Las palabras lo persiguieron durante días. En las noches el rugido del motor se colaba en sus sueños. Soñaba con girar entre las nubes, pero en lugar de su reflejo,
veía un rostro distinto detrás del visor. No sabía si era el suyo, el de otro piloto, o algo más antiguo, algo que el Camel había absorbido del aire y de la guerra. El comandante Foster, al notar los resultados, empezó a enviar a Arthur a misiones cada vez más peligrosas. Interceptaciones nocturnas, ataques rasantes, persecuciones entre columnas de humo. Lo usaban como se usa a una herramienta que funciona, sin preguntarse cuánto puede resistir. Arthur no protestaba. Había dejado de temer. Se sentía parte del cielo, parte del rugido, parte de la máquina. Cada vez que el motor arrancaba, su mente se fundía con el sonido, como si el avión y él compartieran una misma conciencia. Pero el resto del escuadrón no podía ignorar lo que ocurría. Algunos afirmaban haber visto luces en torno al Camel durante los vuelos nocturnos, destellos que no podían explicarse por los proyectiles ni por la luna. Otros juraban que el motor seguía girando varios minutos después de apagado, como si el avión se negara a morir. Una noche, un piloto joven, ebrio de miedo, se atrevió a tocarlo. Al día siguiente, se estrelló en su primer vuelo. Desde entonces, nadie volvió a acercarse sin que Oldman estuviera presente. Entre Arthur y el sargento se formó una especie de pacto silencioso. Ninguno hablaba de lo que sabía, pero ambos comprendían que el Camel ya no era solo una máquina. Había cruzado el límite de lo mecánico. Se comportaba como si algo, o alguien, lo habitara. El aire en la base se volvió pesado. Cada despegue de Blake era acompañado por un silencio reverente y cada regreso por un suspiro colectivo. Pero Arthur comenzaba a notar algo inquietante. Cuanto más tiempo pasaba en el aire, menos recordaba del suelo. Las voces humanas se le volvían lejanas. El mundo parecía reducirse al rugido del motor, al temblor del fuselaje, al pulso rítmico de las hélices cortando el viento. Y así, sin darse cuenta, empezó a perderse entre los dos mundos. En el cielo era invencible. En la tierra, un hombre cada vez más distante, más callado, más hueco. Cada noche, cuando el hangar quedaba vacío, se quedaba un rato junto al Camel, escuchando el eco apagado del motor, que a veces sonaba como una respiración dormida. Y aunque no lo admitía ni siquiera ante sí mismo, temía el día en que el avión ya no necesitara que él lo pilotara para volver a volar. La orden llegó sellada y sin explicación. El sobre llevaba la marca del Ministerio del Aire y dentro un documento de una sola hoja, una misión clasificada. Arthur debía interceptar un dirigible alemán que sobrevolaba las líneas aliadas bajo la oscuridad de la noche. No era un objetivo común. Los dirigibles, además de transportar suministros, servían como plataformas de observación, pero este tenía algo distinto. Los informes lo describían moviéndose sin rumbo fijo, sin responder a señales, como si nadie lo pilotara. Algunos aseguraban que no disparaba ni huía, solo observaba, suspendido sobre la guerra como un ojo silencioso. Arthur no preguntó. Aceptó la misión con la calma que ya le era habitual, una calma que sus superiores confundían con valentía y que, en realidad, era resignación. Sabía que, de un modo u otro, el cielo lo estaba llamando otra vez. La noche del despegue era densa y sin luna. El viento arrastraba un olor a pólvora y tierra húmeda. Oldman fue el único que lo acompañó hasta el avión. Revisó el motor en silencio y ajustó la lona del fuselaje con manos lentas. Antes de que Arthur subiera a la cabina, lo miró con una gravedad nueva. «No confíe en lo que vea allá arriba», dijo. «A veces, las nubes mienten». Arthur asintió, sin comprender del todo. Oldman lo observó mientras encendía el motor, y por un instante, su expresión cambió. No era la de un mecánico, sino la de alguien que está despidiendo a un condenado. El motor cobró vida con un rugido más profundo que nunca. Arthur lo sintió en el pecho, como un segundo corazón latiendo dentro de su cuerpo. A medida que el Camel rodaba por la pista y ganaba velocidad, una vibración diferente recorrió la estructura. Un ritmo más grave, casi humano, como si respirara. Cuando levantó el vuelo,
el rugido se transformó en un sonido sostenido, una nota grave que se mezclaba con el viento. El cielo estaba cubierto por una capa espesa de nubes negras. Arthur ascendió hasta perder de vista el suelo. La oscuridad lo envolvió por completo. Solo el resplandor débil de los instrumentos lo mantenía orientado, aunque el tablero parecía distinto. Juraría que los indicadores no estaban en el mismo lugar. Se inclinó hacia adelante, tratando de enfocar mejor. Allí, tallado sobre la madera del panel, distinguió líneas finas, casi imperceptibles, formando símbolos que no recordaba haber visto nunca. No eran marcas de fábrica ni inscripciones humanas. Parecían grabados con fuego, antiguos, como si hubieran estado dormidos bajo la superficie y acabaran de revelarse. Intentó ignorarlo. Ajustó el altímetro y siguió el rumbo indicado. Pero el aire se volvió más pesado, cargado de electricidad. Cada vez que respiraba, el oxígeno le llegaba con esfuerzo, como si el cielo mismo se resistiera a dejarlo pasar. De pronto, el motor cambió de tono. Ya no rugía, hablaba. Era un murmullo grave, pausado, con un ritmo que rozaba lo articulado. Arthur no podía distinguir palabras, pero sentía un mensaje claro. No estás solo. Giró la cabeza instintivamente, aunque sabía que no había nadie detrás. Aún así, sintió una presencia, no fría ni hostil, sino inmensa. Algo lo acompañaba, y no venía del avión, ni de su mente. Provenía del propio cielo, como si el aire tuviera una conciencia que acababa de despertarse. Entonces, entre la bruma, apareció el dirigible. Era una sombra colosal suspendida sobre el frente, iluminada por relámpagos distantes. No llevaba insignias ni luces. Flotaba inmóvil, como un gigante dormido. Arthur descendió para acercarse, pero el Camel pareció resistirse. El timón vibró, los mandos se endurecieron y el motor aumentó su tono, grave y tenso, como si protestara. «Tranquilo», murmuró. «No voy a forzarte». El avión respondió con un leve temblor, casi un asentimiento. Avanzó lentamente hacia el dirigible que ahora revelaba detalles imposibles. Su superficie no era de lona ni metal, sino algo parecido a una piel metálica irregular y luminosa, cubierta de los mismos símbolos que Arthur había visto en el tablero. Una ráfaga de viento lo empujó hacia un costado. El Camel se estabilizó solo. En ese instante, lo oyó con claridad, una voz que no venía de ningún punto físico, sino del viento mismo. «Vuela, y no mires atrás». Arthur sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo entero. La voz era calmada, casi compasiva. Obedeció sin pensar. Tiró del timón y el Camel subió, atravesando una capa de nubes tan densas que el aire parecía líquido. La temperatura cayó bruscamente y por un momento creyó ver luces dentro de las nubes, como si algo se moviera en su interior. No relámpagos, sino formas. El avión emergió por encima del techo de la tormenta. Ante él, el cielo era una planicie infinita, bañada por un resplandor blanco. Miró hacia abajo, esperando ver el dirigible, pero no había nada, ni luces ni rastro. Solo el silencio y la respiración del motor, que seguía vibrando bajo sus pies, como si compartiera su asombro. Arthur se quedó allí, suspendido entre nubes. No sabía cuánto tiempo había pasado. El reloj de a bordo estaba detenido, las agujas inmóviles en una hora imposible. 06:17, la misma hora en que su hermano había muerto en el Somme. El aire comenzó a cambiar de nuevo. Una presión invisible lo rodeó, y el Camel, sin que él tocara los mandos, empezó a girar lentamente, como si algo en las alturas lo guiara. Arthur no resistió. Cerró los ojos y se dejó llevar, mientras la voz, ahora más nítida, repetía con tono sereno: «Vuela, y no mires atrás». Y él obedeció. No vio, ni quiso ver, la sombra que se movía detrás de su avión, siguiendo su misma trayectoria, ni la forma inmensa que se desvanecía entre las nubes, como si el cielo acabara de tragarse un secreto.
El amanecer sobre las Ardenas era un resplandor sucio, una luz fría que apenas lograba filtrarse entre las nubes de humo. A esa hora, el frente parecía dormido, pero debajo de la calma se ocultaba el rugido constante de la guerra. Arthur Blake volaba solo, siguiendo las coordenadas que el comando había marcado con una precisión inquietante. El aire era espeso, el viento inestable. No había señales del dirigible enemigo, pero lo sentía. No con los ojos, sino con esa intuición que solo los pilotos que habían visto demasiada muerte desarrollaban. El Camel volaba a baja altitud, rozando el límite entre las nubes y la niebla. El motor emitía un sonido irregular, un tono más grave, casi orgánico. Arthur ya no distinguía si era vibración o respiración. Cada movimiento del avión parecía anticipar el suyo. Lo sentía vivo, y aunque una parte de su mente se resistía a aceptarlo, otra lo asumía con serenidad. Ya no pilotaba, compartía el vuelo. Entonces lo vio. Entre las nubes, una forma descomunal emergió lentamente, oscura y silenciosa, como un leviatán de gas y metal. El dirigible era mucho mayor de lo que imaginaba. Su silueta parecía cubrir el cielo entero. No se movía, flotaba, imponente, con los cañones antiaéreos apuntando hacia abajo, esperando. A su alrededor, destellos de luz recorrían el aire como relámpagos artificiales. Los reflectores comenzaron a girar, buscando la amenaza invisible. Arthur sintió el primer impulso del Camel. No fue una decisión racional. El avión simplemente descendió. La picada comenzó sin que él la ordenara. El motor rugió con furia y el viento golpeó su rostro como un muro helado. El fuselaje vibraba con tanta fuerza que cada tornillo parecía a punto de estallar. Los altímetros temblaban. Arthur apretó los dientes. No podía controlar el Camel, pero tampoco quería hacerlo. Sabía que lo estaba guiando hacia algo inevitable. El primer estallido iluminó el cielo. Un proyectil trazador pasó a centímetros de la cabina. Luego vino otro y otro. Los cañones del dirigible despertaron al unísono, escupiendo fuego hacia la oscuridad. Las explosiones pintaban el aire de un naranja líquido. El Camel giraba entre ellas como un espectro. Arthur vio el ala izquierda atravesada por una ráfaga. La tela se desgarró, el metal se dobló, pero el avión no cayó. Vibró, rugió y continuó descendiendo, más rápido, más decidido. A través del parabrisas, Arthur distinguió las marcas del dirigible. Un ojo pintado en el casco, idéntico al símbolo que había visto grabado en su tablero días atrás. El mismo ojo que había sentido observándolo desde el primer vuelo. ¿Qué eres?, murmuró entre dientes, pero el viento devoró su voz. El Camel rugió una vez más. Las manos de Arthur se tensaron sobre el disparador. A escasos metros del objetivo, el tiempo pareció ralentizarse. Todo sonido se apagó. Ni viento, ni motores, ni cañones. Solo el latido conjunto de hombre y máquina. Una sincronía perfecta. El Camel levantó el morro. Los cañones sincronizados se alinearon y Arthur apretó el gatillo. El fuego brotó en una línea recta, pura, matemática. Las balas trazadoras alcanzaron el centro del dirigible y un instante después, el cielo se convirtió en una flor de fuego. La explosión fue tan intensa que borró los límites entre la luz y la materia. La onda expansiva lo envolvió. Arthur sintió el calor desgarrar el aire, el Camel girar sobre sí mismo, el mundo fundirse en un resplandor blanco. Luego, nada. El silencio. Abrió los ojos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Todo estaba quieto. El Camel flotaba entre restos de humo y ceniza. No había viento, ni ruido, ni gravedad. El avión no caía, aunque el motor estaba apagado. La hélice permanecía inmóvil, suspendida en el aire como una cruz de madera. Arthur respiró con dificultad. Miró hacia abajo. No había tierra. Miró hacia arriba. Tampoco cielo. Solo un vacío gris,
interminable, donde los fragmentos ardientes del dirigible parecían flotar sin caer jamás. Intentó mover los mandos, pero estaban rígidos, como si el avión ya no respondiera a leyes físicas. Todo estaba suspendido en un equilibrio imposible. El reloj del tablero seguía detenido en las 06:17. El mismo número lo observaba, tallado ahora con claridad sobre la madera. Debajo, nuevas marcas aparecían lentamente, como si se escribieran solas. No entendía su idioma, pero sí su sentido. Un registro, una memoria. El Camel estaba grabando algo. Arthur cerró los ojos y escuchó. En el silencio total, el motor comenzó a emitir un zumbido bajo, grave, profundo. No era un rugido, sino un murmullo. Reconoció la voz, la misma que había escuchado entre las nubes, susurrándole órdenes invisibles. Esta vez hablaba con claridad. «El cielo recuerda», dijo. Arthur quiso responder, pero la voz continuó. «Tú no caes. Eres parte de él ahora». De pronto, una luz se encendió sobre el horizonte. No era el amanecer ni el fuego del dirigible. Era un resplandor puro, constante, que parecía provenir de dentro del propio aire. El Camel se inclinó hacia él, sin que Arthur lo controlara. Flotó, sin peso, sin tiempo. En ese instante, comprendió algo que ninguna instrucción militar podría haberle enseñado. El Camel no era un arma, era un puente. El avión avanzó hacia la luz, y por un segundo, Arthur sintió una calma que no pertenecía a la guerra. No había ruido, ni miedo, ni muerte. Solo una presencia inmensa, serena, que lo acogía como un fragmento perdido. Luego, la gravedad regresó. El rugido del motor volvió, esta vez como un grito de retorno. El Camel comenzó a caer entre restos de fuego. Arthur abrió los ojos. El viento volvió a golpear su rostro y el mundo recobró su ruido. Las llamas, el humo, la tierra acercándose. Tiró del timón con todas sus fuerzas. El avión respondió a medias. El impacto no llegó. En cambio, un silencio perfecto. Arthur despertó suspendido entre el cielo y la tierra, el motor apagado, la hélice inmóvil. No sentía el cuerpo. No sabía si seguía vivo o si el Camel lo sostenía más allá del tiempo, flotando en ese espacio donde el fuego y la muerte parecían no alcanzar. Y mientras su mente trataba de comprender, una última vibración recorrió el fuselaje, como una respiración profunda. El avión seguía vivo, y no lo había dejado solo. El amanecer lo encontró tendido sobre el fuselaje del Camel, cubierto de hollín y con la garganta seca como la arena. No recordaba haber descendido. Tampoco recordaba cómo había sobrevivido. Solo sabía que, cuando abrió los ojos, el avión estaba posado en una llanura desierta, rodeado por árboles quemados y el silencio más absoluto que hubiera oído jamás. El aire olía a metal y ceniza. La guerra quedaba lejos, como si hubiera despertado en un mundo paralelo, donde el tiempo se hubiera detenido. Se incorporó lentamente, con los músculos rígidos y la mente en blanco. La cabina estaba intacta. No había señales de impacto ni de fuego. Revisó el motor. Sin combustible, pero limpio. Ni una gota de aceite fuera de lugar. Las alas, enteras. Ni una sola perforación visible. Era imposible. Había atravesado fuego, metralla, una explosión que debía haberlo borrado del mapa. Y sin embargo, allí estaba. Se bajó del avión y dio unos pasos sobre la tierra húmeda. No reconocía el lugar. Ningún sonido, ningún movimiento. Solo el eco de su respiración. Se volvió hacia el Camel, intentando encontrar alguna explicación, y fue entonces cuando lo vio. En el lateral del fuselaje, justo bajo la cabina, había un símbolo tallado que nunca antes había estado allí. Un ojo con alas extendidas, grabado con una precisión imposible, como si el metal lo hubiera absorbido desde dentro. Arthur se acercó, temblando. Pasó los dedos por encima de la figura, y el contacto lo quemó, no con dolor, sino con una calidez viva, como la de una llama que no consume. El símbolo palpitó durante un instante,
y en ese breve destello escuchó una vibración leve, casi un susurro. No eran palabras, pero su mente las tradujo igual. «Ya eres parte del cielo», retrocedió. Se apoyó en el avión y respiró hondo, tratando de comprender. No tenía heridas visibles, pero su cuerpo parecía más ligero, como si algo esencial le hubiera sido arrancado. Intentó buscar su reflejo en la superficie metálica del camel, pero lo que vio no fue su rostro, sino una sombra distorsionada, una silueta apenas humana que se desvanecía con la luz. El cielo empezó a despejarse. Los primeros rayos del sol iluminaron el avión, y por un momento, el camel pareció devolver el brillo. No era el reflejo del metal, sino una luz interna, sutil, como si en su interior latiera algo que no pertenecía a este mundo. Arthur comprendió que no debía quedarse. El camel había cumplido su propósito y ahora lo llamaba a seguirlo. Se subió a la cabina. El motor seguía muerto, pero al girar la llave, el tablero se encendió sin chispa alguna. Las agujas se movieron solas y el reloj volvió a marcar la misma hora. 06:17. El símbolo del ojo con alas brilló con un resplandor tenue y el viento sopló, arrastrando las hojas secas alrededor del avión. Arthur cerró los ojos. No sintió miedo, solo una certeza silenciosa. El vuelo aún no había terminado. Nadie volvió a verlo. Semanas después, las historias comenzaron a circular entre los frentes. Los pilotos alemanes fueron los primeros en reportarlo. Una sombra en el cielo que aparecía cuando la batalla estaba perdida. Un avión oscuro, sin insignias visibles, que se movía como una ráfaga de viento entre las nubes. Decían que no emitía sonido, que los disparos lo atravesaban sin dañarlo y que los motores de los cazas enemigos fallaban cuando se acercaban a él. Lo llamaron Der Stille Geist, el espíritu silencioso. Los británicos también oyeron los rumores. En el Escuadrón 10, algunos juraban que durante los combates más desesperados habían sentido el rugido de un camel entre el humo, aunque ninguno quedaba operativo. El de Blake, decían en voz baja, vuelve cuando el cielo sangra. Oldman, el sargento, no hablaba del tema. Pasaba las noches en el hangar vacío, fumando su pipa frente al espacio donde el avión había estado. Juraba escuchar el motor encenderse, solo por un instante, y detenerse de nuevo, como si alguien siguiera despegando cada noche desde algún lugar invisible. Los informes del frente se volvieron más confusos. Los observadores registraban un mismo patrón. Cada vez que los alemanes intentaban dominar el aire, una silueta solitaria surgía entre las nubes. Nunca atacaba directamente. Solo se movía entre los cazas enemigos, alterando sus trayectorias, confundiéndolos hasta hacerlos colisionar o perderse. Ninguno de los que lo veían podía describirlo con certeza. Algunos hablaban de un avión sin hélice, otros de una figura envuelta en luz. Todos coincidían en lo mismo: no emitía ruido alguno. Con el tiempo, los soldados comenzaron a ver en esa aparición una señal. No un arma, sino una advertencia. Cuando el cielo calla, decían, el espectro de Blake está cerca. Y cada vez que la tormenta cubría el frente, los artilleros alzaban la vista buscando la silueta que se deslizaba entre las nubes. Años después, cuando la guerra terminó, un grupo de ingenieros exploró los restos de una pista abandonada en las Ardenas. Allí, bajo la hierba crecida, hallaron los fragmentos oxidados de un Sopwith Camel sin matrícula ni número de serie. El fuselaje estaba extrañamente conservado, y sobre el metal, aún visible bajo la pátina del tiempo, se distinguía el símbolo: un ojo con alas. Ninguno de los investigadores pudo explicarlo. Y así, la historia se convirtió en leyenda. Un avión que volaba solo, un piloto que se fundió con su máquina, y un cielo que, desde entonces, nunca volvió a guardar silencio del todo. Porque en las noches más densas, cuando el viento sopla entre los árboles con un tono grave y prolongado, algunos juran escuchar el rugido lejano de un motor antiguo, el sonido del camel, el suspiro del espectro que nunca cayó, las lluvias de primavera,
habían devuelto el color a los campos del norte de Francia. Entre los surcos de barro y metralla, las amapolas volvían a brotar, como si la tierra insistiera en cubrir la memoria del horror con flores rojas. Fue en uno de esos campos, cerca de Ypres, donde un pelotón británico halló algo que no encajaba con el paisaje ni con el tiempo: los restos intactos de un Sopwith Camel. No había señales de combate reciente, ni humo, ni olor a combustible. Solo aquel avión, posado en medio del campo como si hubiese aterrizado con suavidad, y luego se hubiera detenido para siempre. El sargento que encabezaba la patrulla fue el primero en acercarse. Lo observó con cautela, rifle en mano, aunque enseguida comprendió que no había peligro. El fuselaje estaba completo, las alas extendidas, el tren de aterrizaje hundido apenas unos centímetros en la tierra húmeda. No había rastros de impacto violento ni marcas de proyectiles. Parecía un avión que acababa de regresar de misión y aguardaba a su piloto. Solo que no había nadie. Los hombres rodearon el Camel con una mezcla de respeto y extrañeza. El número de serie había sido raspado, como si alguien lo hubiera borrado deliberadamente. Dentro de la cabina, el asiento estaba vacío, pero el cinturón de sujeción seguía abrochado. No había sangre, ni casco, ni restos de ropa. Solo el silencio. Uno de los soldados, curioso, tocó el fuselaje. Retrocedió al instante. El metal estaba frío, pero el motor seguía tibio. Aquello era imposible. El avión parecía abandonado desde hacía semanas. Sin embargo, la tibieza del motor no era una ilusión. Al apoyar la oreja contra el fuselaje, el sargento juró oír un sonido débil, rítmico, como un corazón que aún late bajo la piel. Ordenó que lo abrieran. Al levantar la tapa del motor, el aire se llenó de un olor metálico y limpio. No a combustible viejo, sino a hierro recién trabajado. Las piezas brillaban como si alguien las hubiera pulido horas antes. Fue entonces cuando notaron algo grabado en el panel del tablero, justo debajo del altímetro. Las letras estaban cortadas con la punta de un cuchillo, torpes pero profundas. Decía: no era un avión, era un guardián del cielo. Nadie habló durante un largo rato. El sargento leyó la frase 2 veces y luego una tercera, sin comprender del todo lo que significaba. Uno de los soldados más jóvenes murmuró: ¿y el piloto? Nadie respondió. El hallazgo fue reportado al mando, pero el informe nunca se incluyó en los archivos oficiales. Se dijo que el avión había sido trasladado a una base de reparaciones, aunque nadie volvió a verlo. Sin embargo, las historias comenzaron a circular entre los escuadrones. Bonajas, al principio, eran simples rumores de cantina, que un Camel sin matrícula había aparecido intacto, que su motor aún respiraba, que el nombre de Arthur Blake estaba grabado en la cola. Pero pronto las versiones se mezclaron con algo más antiguo: el miedo. Los pilotos jóvenes, especialmente aquellos que se habían burlado del Camel en los entrenamientos, empezaron a notar algo inquietante durante sus misiones. En los momentos de mayor peligro, cuando los cazas enemigos cerraban el cerco o el humo ocultaba el horizonte, escuchaban el rugido de un motor que no correspondía a ninguno de los suyos. Era un sonido bajo, profundo, que se acercaba por detrás y luego desaparecía sin dejar rastro. Algunos decían que era el viento, otros juraban que no. Un alférez, recién llegado del frente, contó haber visto entre las nubes la silueta de un avión oscuro moviéndose en silencio, sin llamaradas de disparo, sin hélice visible. Lo siguió durante minutos, hasta que desapareció en dirección al sol. Cuando aterrizó, dijo que el aire alrededor de su cabina olía a aceite quemado y a amapolas. En el Escuadrón 10, donde Arthur había servido, la historia se convirtió en una especie de superstición. Los mecánicos dejaban siempre una llave inglesa sobre la mesa del hangar por si volvía. Allman, el sargento, envejecido por los meses y las pérdidas, seguía trabajando en silencio. A veces, mientras limpiaba las piezas de otros aviones, se detenía, miraba al vacío y murmuraba: él sigue arriba, no murió,
se fundió con el aire. Y de algún modo, todos lo creían, porque el cielo de Europa, a partir de entonces, cambió. Las noches de combate ya no eran iguales. Había momentos en los que el rugido del viento se transformaba en algo distinto, un tono grave, sostenido, idéntico al del camel. Los más escépticos decían que era coincidencia. Los demás sabían la verdad. Con el tiempo, la historia se volvió leyenda. Decían que el espectro de Arthur Blake y su avión aparecían cuando el equilibrio se rompía, cuando el cielo volvía a teñirse de humo y los hombres olvidaban el precio del vuelo. No atacaban, solo cruzaban las nubes, silenciosos, recordando que no todos los fantasmas caminan por la tierra. Algunos prefieren vigilar desde arriba. Y así, cada generación de pilotos aprendió el mismo ritual. Antes de despegar, tocaban el fuselaje con la palma abierta y murmuraban una frase que nadie enseñaba, pero todos conocían. Guárdanos, guardián del cielo. Porque en las noches de tormenta, cuando las nubes tiemblan y el trueno parece rugir con voz humana, los aviadores juran escuchar el mismo sonido que resonó hace tantos años sobre las Ardenas, el motor de un Camel que ya no pertenece a este mundo, pero que aún vigila a los vivos, el eco del guardián que nunca descendió,